Estamos delante de tu santa y divina presencia, Señor, presentándote este momento que comienza, Señor Jesús, en esta tarde. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea continuando manifestándose en este lugar. Señor Jesús, que en este momento, Señor Jesús, tu Espíritu Santo nos sea ministrando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor Jesús, para que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra. Señor Jesús, toda atadura, toda cosa que impida, todo demonio y malicia, yo la quebranto, la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. Toda cosa que impida, la quebrantamos en el poderoso nombre de Jesucristo. En este momento, Señor Jesús, te pedimos que tú seas haciendo la obra en medio de este lugar, en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Señor, te pido que de tu Espíritu Santo, de tu altar, carbón encendido, pasen por mis labios, Señor, y que sea tu palabra la que sea ministrada en esta mañana, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos seas ministrando, tocándonos en esta mañana a través de la palabra y que la podamos poner en obra. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces la obra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Ahora vamos a tener la oportunidad, vamos a leer un verso bíblico y vamos a empezar en el libro de Hebreos, el capítulo 2, verso 14. Aleluya. Hebreos 2, capítulo 2, versículo del 14 al 18. Si ya lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se quiere poner de pie, lo hacemos todos juntos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu la has dado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí se pueden sentar. Este verso lo seleccioné para empezar para recordar lo que estamos celebrando en esta semana hoy, este domingo de resurrección. Es celebrado por la iglesia en general con el propósito de recordar el relato bíblico. Las iglesias no lo están haciendo porque vaya a ocurrir de nuevo, porque esto es un suceso que pasó una sola vez, sino lo hacemos para ayudarnos a recordar y que tengamos fresco este suceso tan importante que le da inicio a nuestra fe, al evangelio que predicamos. Como leímos en el verso, el sacrificio fue expiatorio por los pecados. Jesús murió por nuestros pecados y con su muerte y su sangre nos perdona. Aleluya, nos libera, que fue lo que vieron en la canción, Él nos libera de la servidumbre. Para el que no sabe, la palabra servidumbre significa ser siervo, esclavo. Cuando estamos hablando de cadenas, no estamos hablando de que la que tú pones para amarrar al perrito o lo que sea. Ya eso no se hace así, pero antes sí. Pero era para amarrar a las personas para que no pudieras escapar. Lo hacían cuando estabas preso o cuando eras esclavo. Y el Señor rompe la servidumbre. Ya no somos esclavos, somos libres en Él. Porque Él pagó, expió. Una palabra
que se nos hace difícil de entender porque no lo usamos todo el tiempo, pero significa cuando alguien paga por ti. Cuando alguien pagó por ti, te tocaba pagar a ti. Y para los que no saben el verso, la paga del pecado es muerte. Creo que es importante que leamos el relato bíblico, este relato bíblico de la resurrección. A todo el mundo, gracias por el visual, a todo el mundo esta mañana le dieron uno de estos y dice en inglés, He is risen. Matthew 28:6. Él ha resucitado. Pero no tenemos el tiempo para leer todos los evangelios, todos los capítulos relacionados con la resurrección de los 4 evangelios. Entonces estoy utilizando algo que se ha hecho por la iglesia del siglo II. Para los que no saben lo que significa el siglo II, estamos hablando desde el año 100 al 200, o sea que fue bien temprano en la iglesia, algo que se llama una armonización. Y quiere decir que ellos cogieron y mezclaron los 4 evangelios para el relato bíblico, para poderlo entender más sencillo. Yo conseguí hay un trabajo que se llama, el Diatesarón, que es del siglo II, y basado en esa manera, la inteligencia artificial me ayuda a hacerlo para que lo podamos entender nosotros y lo vamos a tener en la pantalla aquí. Ya lo tiene Jonathan. Pues solo empezamos. Lo podemos, para que lo puedan, yo lo voy a leer en voz alta y ustedes lo pueden leer, seguirlo conmigo. Y es una recolección, va a ir marcándole cuáles son los versículos de donde salieron el pedacito. Gracias. Y dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, María la de Santiago, Salomé y otras mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. La costumbre era que para cuando tú te iban a enterrar te llenaban de especias y cosas para el olor. ¿Verdad? Y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y aquí lo pueden ver de nuevo, mira aquí, una piedra. Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Voy a detenerme de nuevo. Si usted leyó si lo ha leído en la parte anterior, no solamente era una piedra muy grande, la habían puesto un sello, la habían sellado y habían puesto soldados para que lo velara. Pero ya vieron que estaba removida. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se le presentaron 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, inclinaron el rostro a tierra y les dijeron, no temáis. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, como os dijo cuando aún estaba en Galilea. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a tus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y les contaron todo esto, pero sus palabras les parecían locura y no las creían. María Magdalena fue corriendo a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían ambos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entrando en el sepulcro vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde así había sido puesto el cuerpo del Señor de Jesús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni. Jesús le dijo, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos que habían visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y aquí que salió al encuentro de una mujer diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto sigue, pero no lo vamos a leer todo completo. Esta es la escena, esto es lo que estamos recordando hoy. Esto es lo que estamos recordando hoy. Pues eso es lo que la iglesia ha sacado. Esto pasó una sola vez. No va a volver a pasar. En este sentido, no. Pasaron tantas cosas en este momento. Hay varias cosas que usted puede agarrar y tocar de la armonización. Esos son diferentes versos. Usted lo podía ver que de dónde fue que salió el verso. Y lo que le quería decir con esto es que pasaron tantas cosas. Hubo un cuidado especial de Jesús, para los que no entiendan, con las mujeres que estaban en el ministerio de Jesús. Los hombres tuvieron que esperar a Galilea. Las mujeres la recibió allí, la encontró allí mismo. ¿Lo notaron? Notaron que habían dos ángeles allí, listos para hablarlo. ¿Dónde más había en la Biblia que se mostraba que había dos ángeles? ¿Alguien se acuerda? En el propiciatorio ven dos ángeles donde se manifestaba la gloria de Dios. Tantas cosas que han pasado que lo vemos ahí, y la importancia de que resucitó. Y te dice, ¿cuán importante es que resucitó? Pues muy importante. Pablo nos dijo en un verso, en 1 Corintios 15, dice, sin esta vida, si ahora mismo, 1 Corintios 15, 19 y 21, sin esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto a la muerte entró un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo que estamos leyendo hasta ahora es importante. Que Cristo vino al mundo de una virgen es importante. Que Cristo murió en la cruz era importante. Era lo que cumplía el pacto, lo que pagaba el pecado de nosotros, lo que trae la salvación. Pero la resurrección es lo que nos trae la esperanza. Porque si Jesús estuviera en la tumba todavía, pues la historia hubiera acabado ahí. ¿Qué sentido tiene de que tú vayas esperando que un mensaje que te dio alguien que la persona murió y no resucitó? ¿Y qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice Pablo? Si no esperamos la resurrección, es para que nos tomen pena. Que tengan que, cuando piensen nosotros, hablar que son bien ilusos. Porque están haciendo todo esto para morirse igual que todos los demás. Pero creemos en que Dios nos va a resucitar y tenemos vida eterna. Vamos a leer otro verso. Y este está en Hechos 1, del 6 al 11. ¿Sabes que Jesús resucitó y se le aparece? Muchas veces, muchas veces. Y llega un punto aquí en Hechos, si usted lee los evangelios, Jesús se le aparece aquí y allá, y a Tomás, si usted me imagino se acuerda, que si pone el dedo, pon aquí para creer. Me imagino que lo han visto, y diferentes, está con los de los caminantes de Maús, y diferentes. Pero entonces llega este último en Hebreos, en Hechos 1, el versículo 6, que dice,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ya lleva días resucitado, muchos días. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos le preguntan por Israel y dice, para, le voy a traducir, eso no te importa. Ahora viene lo que te importa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que en eso estamos nosotros, ¿verdad? Somos testigos del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Estos dos varones no paraban de estar presente en la situación, ¿verdad? Dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y le tengo una frase que a lo mejor no puede que le choque, que dice, lo más importante no fue que murió, no es que nos perdonó los pecados, no es lo más importante. No fue lo más importante, no fue que resucitó, también importante. Lo más importante para nosotros, ¿qué es? Lo acabamos de leer. Lo más importante es que Él regresa. Eso es lo más importante, porque yo estoy esperando a Jesús, su regreso. Y espero que usted también. Esto se menciona por todos los escritores del Nuevo Testamento. Usted busca un libro, un escritor del Nuevo Testamento, y te habla de que Jesús regresa. Si leemos en Apocalipsis 22, es el último. Si lo quiere buscar es muy fácil. Es la última página. Si lo está aquí lo busca en la última página, Apocalipsis 22. 22, el versículo 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome de agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, y brincamos del 17 al 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. La iglesia se supone que vive esperando el regreso de Jesús. Si usted no vive esperando a Jesús, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es el motivo de lo que usted está haciendo aquí? Me refiero aquí en el sentido no de esta visita de hoy de la iglesia, me refiero a este caminar con Cristo. Se lo menciono porque que Cristo regrese a algo que básicamente no le gusta tocarse en la iglesia. Muy, muy leve, muy poquito. No, por alguna razón, cuando es el fundamento de la iglesia. Nos hemos concentrado en nuestro mejoramiento personal, en cómo el Señor me puede bendecir, cómo puede restaurar mi vida, mi matrimonio y todas las cosas. Dios lo hace. Eso no es el punto. Por el punto importante es que vivimos esperando al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo muy sencillo en el Evangelio y está en Juan 14 y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Nuestro deseo debe ser querer morar con Jesús. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos morar con Jesús. Y tú dices, ¿en realidad es eso? Sí, porque cuando el Espíritu te toma y usted tiene una pizca de la muestra, aquí mismo, no me refiero aquí mismo a la iglesia, aquí en cualquier lugar que el Espíritu se manifiesta con usted en su vida, a mí me ha pasado, y me imagino que he tenido esta experiencia, alguien que me levante la mano mientras está con el Espíritu se ha acordado de su esposo, esposa, de sus hijos, su hija, de la casa, del carro, de la deuda, de la enfermedad. Dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Te ha pasado a ti que en otras cosas? ¿O no, no tienes otra más que pensar en lo que estás pasando con Jesús? Nada más, ¿verdad? Nada. Y eso es una muestra. Y Jesús te dice que yo quiero que donde yo estoy, tú estés. Esa es la esperanza nuestra, que yo quiero estar con quién, con Jesús. En 1 Corintios 15, 14, del 51 al 58, dice, y está uno de mis versículos favoritos, y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, que significa no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que lo leímos en el primer versículo que nos decía, así que por cuanto él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es el diablo. O sea que la muerte ya no ata a nosotros, a que podemos morir, si podemos morir. Pero tenemos una esperanza de qué? De que si morimos vamos a ser suscitados. ¿En este cuerpo exactamente? No. Porque esto que estamos, y dice, y los que estamos vivos vamos a ser transformados. En un verso que ese no lo busqué, cuando habla de la transformación de nosotros, en otro verso menciona que es como la semilla. Se la pone en la tierra y se transforma. ¿En qué? Cuando la semilla que entierra, ¿en qué se transforma? ¿Alguien sabe? En una planta. ¿En qué se parece la planta a la semilla? Seremos transformados. Lo que somos ahora ya no va a ser igual. Otra cosa. Así que, hermanos míos, estoy leyendo bien mi verso. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en el vano. El trabajo del Evangelio es compartirlo. ¿Cuál es la buena nueva? Resumen, que Cristo vino por nosotros. Dios a ti. Gloria. Gloria. El resumen, Dios se encarnó en María, vino aquí a la tierra en su ministerio, nos enseñó, murió por nosotros, en redención, pagó por nuestros pecados, fue asesinado por eso, resucita al tercer día y que regresa por nosotros, por el que acepte este evangelio, esta palabra, el que acepte la realidad de Jesús es parte. Ya. Y lo estamos esperando así sencillamente.
Ese es nuestro trabajo, compartirlo. Las buenas nuevas, vivir para con Cristo, estar todo el tiempo con Él. Él nos permite estar en la tierra para formarnos a su imagen y semejanza, para que nos parezcamos a Él. Porque nos llama ¿qué? Coheredero, hermanos de Él. En 1 Tesalonicenses 4 dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos, esta es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, y no he terminado el verso. Mira, escucha la parte importante del verso aquí. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se supone que saber que Jesús regresa es aliento. Sí, ven, Señor Jesús. Me llena de gozo, de paz, de esperanza. Que Él regresa. Aleluya. Tengo otro verso más. Aquí es de segunda de Pedro. Porque una de las razones que yo he notado por la que la gente tiene miedo de predicar que Jesús vuelva y nos rescata de aquí y nos arrebata, es porque se ha tardado. ¿Verdad? Jesús resucitó hace 2000 y pico de años atrás. Pero casualmente, Pedro nos dijo algo. El apóstol Pedro nos dijo algo al respecto en 2 de Pedro 3:9 y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No importa lo que usted piense, si se piensa que se ha tardado mucho, no importa, el día viene. Si lo vemos, gloria a Dios. Si nos toca reencontrarnos en el aire con Él primero que ser transformado, pues amén también. Aleluya. Y les repito nuevamente lo que dice en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, el que está escuchando, que no lo crea, diga conmigo, ven. Y el que tenga sed, si usted tiene sed, si usted necesita de Cristo, que venga a restaurar su vida, a cambiarla, a llenarla de esa paz, esa esperanza, ven. ¿Qué dice? Tome del agua de vida gratuitamente, toma lo que Él te ofrece, la salvación. No cuesta nada, cuesta aceptarla, recibirla, que es real en tu vida. Y el que tome del agua de la vida gratuitamente, el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol dice, amén. Sí, ven Señor Jesús, digamos, sí, ven Señor Jesús, amén. Gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Ven Señor Jesús, te necesitamos, queremos de ti. Queremos vivir esperándote a la expectativa de que regrese, Señor Jesús. Y mientras tanto te pido que tú nos dirijas, que dirijas nuestras vidas para estar listos para recibirte. Haz tu voluntad en medio nuestro. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces la obra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita del agua de vida eterna, si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, puede pasar.
Oramos juntos. Si usted en el camino perdió, esto es para los que, ya los que, si somos todos parte del Señor, de los que ha perdido el enfoque en su vida, y creo que usted necesita orar para que su vida cambie y que la esperanza sea el regreso de Jesús. Oramos juntos. Si usted necesita